Muchas gracias por la invitación. Buenos días, mi nombre es Francisco Medina. Vamos a hablar sobre trauma maxilofacial desde un abordaje imagenologíco. El objetivo de la presentación es reconocer los patrones de las lesiones traumáticas mediofaciales y de la órbita. Vamos a tratar de entender la anatomía facial desde un abordaje estructural caracterizado por pilares y planos que delimitan espacios, y eso nos permite entender mucho mejor cómo la cara va a ser modificada por el trauma. Además, vamos a tratar de resaltar los hallazgos críticos que debemos tener en cuenta cuando hacemos nuestro reporte radiológico, y de esta manera optimizarlo para que tenga mejor aplicación para el clínico y para al final para el paciente. De los estudios de elección para el trauma maxilofacial, la tomografía es el estudio gold estándar, especialmente por su disponibilidad, por su exquisito detalle anatómico del hueso y además la posibilidad de ver los tejidos blandos. En el caso de la órbita, donde la evaluación se encuentra limitada por el edema, es muy importante, además que nos permite detectar la presencia de cuerpos extraños. Nos permite además, y lo vamos a ver mucho en esta presentación, hacer reconstrucciones multiplanares y volumétricas que nos van a permitir inferir los patrones de fractura, lo que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico radiológico y planificar el tratamiento por parte de los cirujanos maxilofaciales. La anatomía ósea de la cara, pues la cara es una estructura relativamente compleja porque tiene 14 huesos, todos articulados, que la única que es móvil pues es la mandíbula. Pero definir, digamos que hacer un reporte radiológico basado solamente en los trazos de fractura como un listado es de poca utilidad para el médico que lee el estudio y que lo trata de interpretar. Por eso es muy importante hablar de los patrones. Vamos a definirla desde el punto de vista clínico en 3 segmentos. El segmento superior, que compromete la región frontal y los techos orbitarios. El segmento mediofacial, donde van a estar la mayor parte del contenido de la órbita, los huesos maxilares, los senos paranasales, los maxilares, etmoidales y los dientes superiores. Y el tercio inferior de la cara, pues ya ha incluido la mandíbula. Por cuestiones de tiempo nos vamos a centrar en la región mediofacial, donde son la gran mayoría de los traumas. Recordemos que de todos estos traumas, los más frecuentes van a ser los huesos propios nasales, especialmente en traumas de baja energía, y en traumas de alta energía, pues todavía más van a estar involucrados huesos propios nasales. Pero entonces no solamente es hueso, entonces tenemos que recordar que es muy importante el contenido, especialmente el neurocráneo, el contenido de la órbita, los globos oculares, los músculos extraoculares, la vía lacrimal, que puede producir complicaciones después del trauma, el compromiso de la vía aérea, especialmente de la cavidad nasal, de los senos paranasales y de sus vías de drenaje, el aparato de la masticación, que funcionalmente es muy importante, y además estructuras vasculares y nerviosas que pasan por esos diferentes compartimientos y que pueden complicar la recuperación del paciente. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha tratado de abordar la cara como una estructura, ahí como esquemáticamente se ve en estos dibujos, como una estructura que está caracterizada por pilares y planos que están interconectados, básicamente como una estantería. Estos pilares y planos tienen la base del cráneo como su punto de fijación y así a su vez delimitan compartimientos en los cuales vamos a encontrar los diferentes contenidos de la región facial, pero desde el punto de vista del trauma también los vamos a tener en cuenta porque van a ser los que van a transmitir las fuerzas que se aplican a la región facial. Entonces, primero vamos a hablar de esos pilares faciales. Esos pilares de la cara son unas zonas de incremento en el grosor del hueso, que son muy importantes porque van a hacer la fijación de los músculos y ligamentos, van a proteger
el neurocráneo y los tejidos blandos, porque en el caso de trauma van a actuar casi como un bumper, pues que como que amortigua un poco el impacto sobre el neurocráneo. Son muy importantes desde el punto de vista quirúrgico porque son de suficiente grosor para soportar material de fijación, porque muchos de los huesos de la cara son muy laminares. La reducción de estos pilares en el plano transverso nos van a permitir corregir el perfil y el ancho de la cara, los pilares verticales, sobre todo la altura de la cara, y pues son el soporte pues para los globos oculares y los dientes, ya que transmiten la fuerza desde los dientes hasta la base del cráneo. Entonces, este abordaje nos va a permitir anticipar el comportamiento de la cara ante el trauma, según si las lesiones vienen desde la región frontal, si la región golpea a la órbita, si la región viene desde la parte anterior de la cara, de la parte de abajo o lateral. Y esto es importante para tenerlo en cuenta, para ver que vamos a ver cómo se van a hacer los diferentes trazos de fractura y los diferentes patrones. Lo importante de detectar un patrón, y esto es como el principal objetivo de la charla, es que una vez identificamos un patrón, podemos buscar las fracturas que están frecuentemente asociadas con ese patrón y así descartar las complicaciones asociadas, y eso lo podemos hacer en el reporte radiológico para que sea completo. Entonces, el esquema clásico puede ser aplicado a la cara, donde tenemos unos pilares verticales y unos pilares horizontales. De los pilares horizontales, tenemos el borde orbitario superior, que incluye pues en el plano hacia posterior el techo orbitario, la fóvea etmoidal y la lámina criboso. El borde orbitario inferior, que va desde la región frontonasal hacia el piso de la órbita, el hueso cigomático y lateralmente hasta la unión cigomático-temporal, pasando por el arco cigomático. Este es muy importante, que lo vamos a ver ahora. El reborde alveolar superior, este pilar alveolar superior, incluye pues esta parte alveolar de todos los dientes, y su extensión posterior en el plano es el paladar duro. En la parte de la mandíbula, pues tenemos el mandibular transverso superior y el mandibular transverso inferior, pero no lo vamos a tratar en esta charla. Los pilares verticales, hay personas que consideran el pilar de la línea media como un pilar, pues, o sea que estaría incluyendo el vómer y la lámina perpendicular del etmoides, además de la porción cartilaginosa del septo nasal. Vamos a tener aquí el pilar nasomaxilar, que va desde la espina nasal anterior en el borde de la apertura piriforme y va a llegar a la unión nasofrontal. Este es el primer vertical. El otro va a ser el pilar cigomático maxilar, que va desde los molares posteriores hacia el cuerpo del cigomático y borde lateral de la órbita, hasta una unión cigomático frontal. Obviamente los planos que delimitan este pilar van a ser posteriormente la pared lateral del seno maxilar y la pared lateral de la órbita. Y aquí, digamos que en este moradito que se ve aquí, pero que no se ve bien en el dibujo, es un pilar muy importante, que es el pilar pterigomaxilar, que es la unión de las apófisis pterigoideas del esfenoides con la región posterior del maxilar. Va a estar posterior, pero va a ser muy importante. En la mandíbula encontramos el pilar mandibular vertical. Entonces, de acuerdo a estos pilares que ya vimos que son los más importantes y a la hora de ver los trazos de fractura, entonces vamos a ver que generalmente los traumas en la región mediofacial se distribuyen en este tipo de 3 patrones grandes. Las fracturas del complejo naso-órbito etmoidal, que sería como esta zona en la parte central de la cara. Las fracturas del complejo cigomático maxilar, generalmente dado por golpes laterales. Las fracturas de Ford, que es cuando se fractura ese pilar pterigomaxilar, ese pilar posterior. Y las fracturas orbitarias simples, que cuando no se asocian a otro tipo de fracturas.
Frecuentemente encontramos que estos patrones son mixtos. Un paciente puede tener un patrón de fractura de un lado y un patrón de fractura del otro, pero esto pues no nos debería desanimar a la hora de tratar de interpretar las fracturas con patrones. Entonces, la primera es la fractura del complejo naso-órbito-etmoidal. Entonces, este se da en la confluencia de los pilares nasomaxilar y el borde orbitario inferior, con la proyección posterior, que es el piso y la pared medial de la órbita. Generalmente se da por golpes que van de adelante hacia atrás, en algunos sitios por airbags, pero en Colombia pues la mayoría es por accidentes de tránsito. Entonces, este tipo de fracturas que vamos a ver comprometen esta zona de la región mediofacial y hay unos puntos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de fracturas. Uno es el tendón cantal medial, que es la inserción del canto medial del ojo en la fosa lacrimal. El mayor problema que se tiene cuando hay una lesión en esta zona es el telecanto, ese aspecto como separado pues de los globos oculares que desde el punto de vista funcional y estético es muy importante. También siempre debemos ver si hay fracturas del receso nasofrontal, porque si se oblitera la vía de drenaje del seno frontal, probablemente después va a terminar apareciendo un mucocele y el canal nasolacrimal, que básicamente es lo mismo si se oblitera. Nos va a producir epíforas, dacrocistoceles y complicaciones oculares. Con respecto al tendón cantal medial, existe la clasificación clínica clásica, que es la clasificación de Manson, en la que lo clasifican de 1 a 3. En la clasificación 1 este es el tendón cantal medial, que nosotros por TAC no lo vemos, pero va a estar indemne y va a ser una fractura con un fragmento óseo grande. En el tipo 2 va a haber conminución de los fragmentos y el tendón va a estar indemne, y en el tipo 3 va a haber conminución y el tendón va a estar roto. Entonces, pues para nosotros es muy importante definir si hay conminución o no de ese trazo de fractura para darle pista al clínico sobre la posible lesión del tendón cantal medial. Entonces, en esta zona vemos un trazo de fractura del complejo naso-órbito-etmoidal con un fragmento que no tiene conminución. Vemos aquí que el fragmento es grande. Vemos aquí cómo se rompieron pues los pilares nasomaxilar y el reborde orbitario inferior. Y aquí en esta imagen axial vemos cómo la fosa lacrimal, que es el sitio donde se inserta el tendón cantal medial, se ve de morfología muy normal y no se ve ninguna alteración. Entonces, digamos que esto puede indicarle al clínico que probablemente el tendón cantal medial no esté lesionado. En este caso, ya es diferente. Vemos que esta fractura tiene conminución de múltiples fragmentos. Aquí vemos la fosa lacrimal que tiene múltiples fragmentos óseos y siempre recordar aquí vemos un trazo de fractura con un fragmentico óseo desplazado al canal nasolacrimal. También estas fracturas a veces están un poquito impactadas y pueden afectar la región frontoetmoidal y producir obliteración del receso nasofrontal, que como dijimos, si no se corrige adecuadamente, pues va a producir un mucocele frontal. Siempre que hay fracturas de los huesos propios nasales, tanto clínica como radiológicamente, uno debe mirar el septo nasal, porque pueden verse estas imágenes que es un hematoma del septo nasal, y un hematoma del septo nasal es una relativa urgencia porque debe ser drenado, ya que puede tener pues complicaciones como obstrucción al flujo de aire, puede sobreinfectarse y tener abscesos, puede necrosarse y en últimas puede terminar en una perforación septal. Entonces, esa fue la primera fractura, el naso-órbito-etmoidal. El segundo es la fractura del complejo cigomático maxilar, que es la segunda fractura más frecuente después de las fracturas de los huesos propios nasales. Generalmente, este se da en las inserciones del hueso cigomático,
con el hueso frontal, cigomático frontal, con el hueso esfenoidal, cigomático esfenoidal en la pared lateral de la órbita, cigomático maxilar y cigomático temporal a lo largo del arco cigomático. Los pilares afectados pues, van a ser el pilar cigomático maxilar y el reborde orbitario inferior. Como tiene estos 4 trazos de fractura generalmente, es la que se conoce como fractura tetrapoidal. Antes se llamaba trípode porque se utilizaba radiografía para diagnosticarla y no se veía el componente cigomático esfenoidal. En este patrón de fractura, lo importante va a ser tratar de definir el grado de impactación del cigomático, porque es muy importante para la simetría facial y desde el punto de vista estético es muy importante. También ver si hay algún grado de rotación del fragmento cigomático esfenoidal, porque puede alterar el volumen de la órbita. Mirar también el grado de conminución del arco cigomático, porque ayuda pues a definir el ancho facial y puede impactarse con el proceso coronoideo de la mandíbula, y siempre que haya fracturas del piso de la órbita, mirar el nervio infraorbitario, porque la lesión del nervio infraorbitario puede tener una clínica como muy específica por el que los pacientes consultan. Entonces, este es el trazo de fractura clásico del complejo cigomático maxilar. Entonces vemos las fracturas de la unión cigomático frontal, del reborde orbitario inferior, del cigomático maxilar y cigomático temporal. En esta imagen axial vemos la fractura que puede ser sutil en la pared lateral de la órbita. Entonces, cuando ustedes encuentran un trazo de fractura con este patrón, pues van a buscar la fractura en la pared lateral de la órbita. Aquí vemos también la fractura del canal infraorbitario. La lesión del nervio infraorbitario puede producir como hipoestesias en la región de la mejilla y en la región de las encías superiores, maxilares. Y aquí en pues vemos la fractura del arco cigomático. Son como los componentes clásicos de la fractura del complejo cigomático maxilar. En este caso hay un poquito de desplazamiento del fragmento y miren que es cuando se rota ese fragmento hacia el lateral. Entonces lo que hace es que el volumen orbitario se incrementa y la posibilidad de la complicación, si no se reduce adecuadamente, es un enoftalmos. En este caso es importante pues, ver el grado de conminución del arco cigomático, porque miren, este es el proceso coronoideo de la mandíbula, este es el contralateral. Entonces, cuando hay desplazamiento hacia medial, puede producir esta impactación con este proceso coronoideo de la mandíbula y tener problemas el paciente para la masticación. Entonces, eran las principales complicaciones de este patrón de fracturas. Y el tercer tipo de patrón de fracturas es las fracturas Lefort, que es las clásicas pues conocidas desde principios del siglo XX, la disociación craneofacial. Entonces la clave de este tipo de fracturas es el compromiso de los pilares pterigomaxilares, que son los pilares posteriores, donde vamos a tener las apófisis pterigoides del esfenoides con la región posterior de los senos maxilares. Este pilar se ha fracturado allí y va a generar 3 patrones de fractura. El tipo 1, 2 y 3. Entonces, digamos que desde el punto de vista de imágenes, la mejor forma de diagnosticarlo es ver como los puntos claves que deben tenerse en cuenta. O sea, encontramos una fractura del pilar pterigomaxilar y si la apertura piriforme está fracturada, la consideramos Lefort 1, si el reborde orbitario inferior está fracturado, Lefort 2, y si además del reborde orbitario lateral, el arco cigomático también está fracturado, entonces va a ser el Lefort 3. Es importante tener en cuenta que Lefort 2 y 3, algunas guías lo consideran lesiones de alta energía, por lo tanto se sugiere realizar estudios de angiotac para descartar lesiones vasculares asociadas. Aquí en esta imagen coronal vemos la fractura del pilar pterigomaxilar, las apófisis pterigoides están fracturadas y aquí podemos ver cómo esta fractura compromete este pilar nasomaxilar en el borde de la apertura piriforme, el Lefort 1, y además el paciente tiene un Lefort 2.
por el compromiso del reborde orbitario inferior. En este caso, vemos que el paciente tiene todas las fracturas Lefort posibles, 1, 2 y 3. A veces puede haber compromiso asimétrico entre un lado de la cara y otro, y si hay compromiso asimétrico, entonces siempre debemos buscar que no haya fracturas, porque generalmente las hay, en el paladar duro. Y ya que estamos hablando del paladar duro, entonces hay que tener mucho cuidado también con lesiones alveolares asociadas, porque las lesiones alveolares pueden requerir tratamiento antibiótico profiláctico, pero también puede hacer que haya abulsión de piezas dentales. Las piezas dentales pueden aspirarse y encontrarlas bastante lejos de la zona en la que deberían estar. Complicaciones asociadas, acuérdense, Lefort 2 y 3 que tienen alta energía, entonces hay que descartar complicaciones vasculares, en este caso, este paciente donde se le ven los trazos de fractura, un Lefort 3 aquí, porque estamos comprometiendo el arco cigomático, la pared lateral de la órbita, y aquí se alcanzaba a ver pues parte de la fractura de la apófisis pterigoides, y se asocia a proptosis, miren que el globo ocular está adelante, dilatación de la vena oftálmica superior, realce asimétrico del seno cavernoso por una fístula carótido cavernosa. Entonces siempre el Lefort 2 y 3 tratar de descartar lesiones vasculares porque se consideran traumas de alta energía. Y entonces ya acabamos los 3 patrones grandes, ya las otras son las fracturas orbitarias que miren que ya las hemos visto asociadas a las fracturas del complejo cigomático maxilar, naso-órbito-etmoidal y del Lefort 2 y 3, pero también pueden estar relacionadas con fracturas frontovasales, pero pueden estar solitarias sin compromiso del reborde orbitario, que es la fractura blowout, que es cuando la órbita recibe el trauma más directamente. Generalmente se dan fracturas en las zonas más débiles de la órbita, que son el piso y la pared medial. Un tipo de fractura muy especial en este caso es la fractura en trampa, que se da en pacientes generalmente pediátricos con esqueletos inmaduros, en el que se hay una fractura en el piso de la órbita, se hernia el músculo y la fractura se vuelve y se cierra y el músculo queda afuera. Entonces, aquí vemos un músculo recto inferior normal y este músculo recto inferior herniado hacia la luz del seno maxilar. Las fracturas pueden ser sutiles. Digamos que uno debe tener como cierto grado de sospecha cuando hay aumento en la densidad de la grasa orbitaria adyacente al piso de la órbita o cuando hay engrosamiento focal de la mucosa o hemoceno maxilar. En el caso de que uno no vea fracturas, pero si hay burbujas aéreas intraorbitarias y uno no ve un claro trazo de fractura, hay que sospechar que haya una fractura en la pared medial, en la lámina papirácea, que es muy, muy, muy delgada. Lo importante en el caso de fracturas orbitarias es pues mirar el atrapamiento de los músculos extraoculares, ver si hay lesiones en el ápex orbitario que puedan tener pinzamiento del nervio óptico o fracturas que comprometan la fisura orbitaria superior, hematomas retrovulvares, proptosis que pueden elongar el nervio óptico y dañarlo, y las lesiones pues propias de los globos oculares por el trauma. Esta es una fractura frontovasal en el que hay unos fragmentos óseos que han sido desplazados hacia el contenido de la órbita. Esto genera proptosis y puede llegar a lesionar el nervio óptico. En este caso tenemos varias cositas por ver. Una, generalmente las fracturas del techo orbitario debemos descartar compromisos intracraneales, especialmente cuando hay fragmentos óseos desplazados como en este caso. La forma de sospechar un atrapamiento de los músculos extraoculares es, vamos a comparar este recto medial contra este recto medial, es la alteración en la morfología del músculo y el desplazamiento del mismo. Uno debería tratar de dar una descripción del grado de conminución de la fractura y el grado de hernia del contenido orbitario hacia el seno maxilar, porque puede darle pistas
al cirujano para la necesidad de reconstrucción. De todos modos, el diagnóstico del atrapamiento de los músculos extraoculares es un diagnóstico clínico porque a veces pequeños tejidos, no parte del músculo, pueden herniarse y producir restricción a los movimientos oculares. En este caso, pues siempre tener en cuenta comparar los dos globos oculares. Miren este que está disminuido de tamaño, tiene hiperdensidad por hemorragia vítrea y tiene un hallazgo que a veces es sutil, en este caso pues es muy claro, es esta disminución relativa en el tamaño del segmento anterior que sugiere pues ruptura del globo ocular. Hay otro tipo de lesiones traumáticas como luxaciones traumáticas del cristalino y pues pueden llegar hasta el estallido completo del globo ocular donde se pierde completamente la morfología del globo ocular. Y para recordarles, la región del apex orbitario, aquí vemos un canal óptico normal, este canal óptico está con una fractura y con un fragmento óseo desplazado. Esto es una pues emergencia quirúrgica en el caso de que el paciente presente síntomas visuales y requiere descompresión. A veces aquí está la fisura orbitaria superior del lado izquierdo y aquí fracturas de la fisura orbitaria superior. Eso puede producir oftalmoplegia, diplopía, ptosis, y cuando están dañadas, pues el nervio óptico más síndrome de la fisura orbitaria superior, pues es el síndrome del apex orbitario. Entonces, para el abordaje del tipo de imágenes, me parece a mí que lo más importante es empezar con una reconstrucción volumétrica. Esta reconstrucción volumétrica les va a permitir reconocer los patrones de fracturas faciales descritos, siempre mirar los algoritmos de reconstrucción, el hueso pues para mirar las fracturas, los tejidos blandos para las complicaciones asociadas y utilizar mínimo planos axiales y coronales. Los sagitales también son importantes, pero digamos que estos dos son los principales. ¿Por qué los planos coronales son muy importantes? Porque el techo de la órbita, el piso de la órbita están horizontales. Entonces, al mirar imágenes axiales podemos estar limitados en la visualización. Entonces, las reconstrucciones coronales son muy importantes. Entonces, los pasos es tratar de recordar los pilares que ya vimos, reconocer los patrones de las fracturas, las complicaciones de los tejidos blandos y siempre tener en cuenta las áreas olvidadas, como la lámina papirácea. Entonces recuerden, burbujas aéreas sin clara forma, trazos de fractura, pensar una fractura en la lámina papirácea, las fracturas del piso de la órbita que pueden ser sutiles, el compromiso del receso nasofrontal, del conducto nasolacrimal, siempre sospecha de lesión vascular en casos de fracturas de alto impacto y estar pendientes de los síndromes del apex orbitario. Entonces, el abordaje basado en patrones pues propicia un reporte radiológico más acorde a las necesidades del médico tratante, porque los médicos tratantes los entienden, es como ese tipo de patrones. Los pilares constituyen la base para entender estos patrones de fractura y permitir una mejor comunicación y planeamiento terapéutico y siempre recordar las emergencias quirúrgicas intracraneanas, las sospechas de lesión vascular y las lesiones del globo ocular y nervio óptico. Muchas gracias.